CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1108, el peligro de decisiones basadas en el miedo. Para iniciar escuchemos Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Doctor, recientemente una investigación dio cuenta de que casi 1 de cada 6 personas toman constantemente decisiones éticas basadas en el miedo. Estamos hablando de una situación alarmante y sobre eso hablaremos en este programa basados en un artículo que publica sobre el tema Rick Box en la serie Maná del Lunes. ¿Qué es lo que nos dice Box al respecto? Dice que todos sabemos, muchos de nosotros sabemos que el miedo puede ser una fuerte influencia en la confirmación de nuestra conducta. Pero, y aquí hay una pregunta muy importante, Edgar, ¿alguna vez ha considerado el efecto que el miedo puede tener en las decisiones que tomamos en el lugar de trabajo o aún en la familia? El miedo forma parte de la naturaleza humana. Así es. Y de la dinámica de la vida. Y muchas veces el miedo es muy saludable. Por ejemplo, con un sano miedo, pues nos protegemos, nos vacunamos, nos cuidamos, tomamos provisiones, eso es correcto. Lo lamentable es cuando el miedo rebasa el límite de lo saludable y nos lleva a atacar o a huir de una manera desatinada. Y nos paraliza. Otras veces, claro. Un estudio del grupo Barna reveló que un 17% de las personas encuestadas dicen que toman muchas decisiones éticas, aquí está el punto, éticas, basadas en el miedo. Fíjate, llegan a las decisiones no por sus fuertes convicciones sobre lo que es correcto y apropiado, sino más bien por el deseo de evitar consecuencias indeseables al elegir algo de manera diferente. O sea, no escogen lo mejor por el temor. Bueno, nos dice Rick Box, esto fue cierto en mi propia experiencia. Así es. No mucho después de haber comenzado mi carrera en los negocios. Al principio, como contador y a causa de un error que había cometido en el pasado, tenía miedo de perder mi trabajo. Así que cuando mi jefe me dijo que hiciera algo ilegal para un cliente, pues mi miedo afloró. Fíjate, aunque sabía que lo que me pedía hacer estaba mal, consentí e hice lo que me dijeron para evitar ser despedido. O sea, se dio por vencido. Sí, el miedo. El miedo lo convenció. A ser despedido, lo hizo hacer lo que le pidieran. Punto. Nunca olvidé ese episodio. Y aunque nunca he tenido que hacer frente a medidas disciplinarias, es decir, no hubo de alguna manera consecuencias, me hizo replantearme cómo es que tomo mis decisiones. Así es. Tanto en el trabajo como en lo personal. El miedo, dice él, decidí que nunca debe ser un factor que justifique por cualquier violación a una conducta ética apropiada. O sea, en otras palabras, hacer lo recto y lo correcto. Es lo que debe de ser. Por supuesto, continúa Rick diciéndonos que el miedo no siempre conduce a un comportamiento ilegal o poco ético. Tomamos decisiones de inversiones basadas en el miedo. Así es. Creyendo que nuestro bienestar económico está en juego. O al enfrentarnos a un competidor formidable en la búsqueda para atraer un cliente importante,
podemos hacer promesas que sabemos que no las vamos a cumplir. Terrible. Trabajamos horas extras, poniendo en peligro nuestra salud y sacrificamos el tiempo prioritario de nuestras familias porque tememos no ser capaces de satisfacer las expectativas de nuestros supervisores. Fíjate que el miedo nos puede tentar a hacer cosas que sabemos que están mal, Edgar, pero no tenemos que ceder a esa tentación. Fíjese, algo no dejarnos vencer por eso. Que yo he visto de una manera muy generalizada y que gracias a Dios creo que ha cambiado, es que se dan fechas que se sabe de antemano que no se van a cumplir, con la idea de pues maquillar un poco la situación y no perder al cliente, dorarle la píldora, como decimos. Y yo creo que en ese sentido nuestro país ha cambiado, pero todavía hay un gran rezago. Hace algunos años yo representaba a una empresa de nuestro país del otro lado del río, en los Estados Unidos, y me acuerdo que llegué a la oficina de un hombre que se dedicaba al tema de los textiles. Era un hombre impresionante, así de verlo, grande, fuerte, y resulta que él era de un país africano que yo ni siquiera sabía que existía. Dios recientemente me dio el privilegio de estar muy cerquita de ahí, pero él es de una isla llamada Mauricio. Yo en la vida había escuchado, y él me explicaba que estaba muy cerca de Madagascar y tal. Bueno, el punto es que él me dijo, mira, Edgar, yo te agradezco tu visita, pero te voy a decir una cosa. Yo, por ética, por criterio personal, yo no trabajo con mexicanos. ¡Wow! Me quedé impresionado y le digo, ¿pero por qué? Dice, mira, el mexicano es capaz de ofrecer una fecha de entrega sabiendo que no la va a cumplir. Dijo, y eso, yo puedo tolerar que no cumplan porque de plano se escapó de sus manos, pero yo he descubierto que ellos sabían de antemano que no iban a cumplir con esa fecha y simplemente para mantener el negocio se comprometen. Dijo, y eso yo no lo puedo aceptar. Y se acabó mi trato con mexicanos. Y yo no hice de hecho ningún trato con él, pero me dejó muy impactado y dije, no? qué terrible testimonio. Así es. Qué terrible. Y muchas veces detrás de ello está el miedo, el ser poco sinceros, el establecer cosas que no son a fin de no perder, por ejemplo, Así a un es. cliente. Y debemos de tener mucho cuidado con ello, doctor. Estamos escuchando El peligro de decisiones basadas en el miedo. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con que es el programa 1108, y quienes deseen volverlo a escuchar o compartir con alguien más, lo podrán encontrar con ese número y el título, El peligro de decisiones basadas en el miedo, en nuestro canal de YouTube. Qué interesante y lamentable también lo que encontramos en este artículo de Rick Box. Y es importante reconocer junto con él que el miedo nos puede tentar para hacer cosas que sabemos que están mal, y debemos también de aprender a sobreponernos a ello y no ceder a esa tentación. Podemos establecer límites, determinando de antemano las áreas en las que no vamos a comprometer nuestras convicciones ni nuestros valores. Y aún más importante, Edgar, tenemos que tener en mente que nosotros tenemos la última palabra en las cosas que decidimos hacer o no. No le yo soy responsable. Claro, yo no echar le la culpa a nadie. Exacto, yo no le puedo echar la responsabilidad a mi cliente por lo que yo no cumplí. Sí. Es mi responsabilidad y yo tengo que responder y rendir cuentas. Se ha hecho muy popular una frase de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues, y es, pues obviamente se dice en un tono chusco, pero revela algo que hay en el fondo del corazón. No asumimos nuestra responsabilidad.
Así es. En el Antiguo Testamento encontramos una serie de enseñanzas importantes al respecto. Muy buenas. Por ejemplo, allá en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, nos dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Él, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate que las Escrituras, la Biblia, nos hablan mucho sobre el temor a Dios, o el temor de Dios. De Dios. Ahora, este no es un miedo el que Él se enoje y nos golpee con un rayo, sino un profundo sentido de temor y reverencia, reconociendo que Él nos ha puesto donde estamos para honrarle y representarlo a Él, y que Él nos ha confiado los talentos y habilidades que tenemos para, no mis propósitos, para sino los propósitos que Él tiene para que yo los cumpla aquí en la tierra. El temor de Dios es una honra y una reverencia que se le da a Él, que pudiéramos traducirlo en nuestra manera actual de pensar como tomarlo muy en serio. Conozco un caso de un amigo mío que ya no está con nosotros, ya se nos graduó, por así decirlo, ya está ya con el Señor, que le pidieron, él era gerente de una radiodifusora, y el gobierno le pidió dar una noticia que eran mentiras. Y él se rehusó. Dijo, no puedo yo hacer eso. Bueno. No puedo hacerlo. Y dijo, presente su renuncia. Y él presentó su renuncia por no comprometer sus valores que él tenía. Claro. Y pues lo indemnizaron. Le dieron sus 3 meses, etcétera. Pero antes de que esos 3 meses terminaran, Dios le abrió una mejor puerta, con mejor pago y con mejor trabajo. Pero él no comprometió sus convicciones por el temor que él tenía a Dios. Y la realidad es de que Dios está buscando personas que tengan precisamente ese corazón. En esta ocasión, Dios le abrió una mejor puerta, Así es. Pero Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a hacerlo, aunque no vaya a abrir Aunque no se una abra la mejor puerta. Así es. Así de plano. Mejor todavía. Muchas experiencias, doctor, en el mundo empresarial y profesional nos han enseñado esta verdad que es importante recordar. Las mejores decisiones éticas provienen de tener un honroso y valioso temor de Dios. Y no solo eso, un conocimiento profundo de la Biblia, de la palabra de Dios, desde el primer libro hasta el último. Así Conocer los principios y los valores bíblicos, judeocristianos, como se han conocido también. Y de esto vamos a encontrar a la Biblia impregnada de punta a punta. Sí, cómo no. En particular, el libro de Proverbios nos ilustra, pues, los principios éticos en los que Dios quiere que vivamos. Animamos, y esto es algo que por muchos años he hecho, que es seguir la lectura del libro de Proverbios cada mes. Y nos ayuda, que son 31 capítulos de Proverbios, y entonces si estamos, por ejemplo, en el día 29 del mes, pues leemos el capítulo 29. Si estamos en el día 4, leemos el capítulo 4, y eso nos da un cierto orden. De hecho, administro desde hace varios años una página en una red social, en Facebook, que se llama el Proverbio del Día. Y cada día publicamos ahí el capítulo completito del libro de Proverbios, inclusive a veces en varias versiones. Y esto simplemente es una ayuda para que estén esos principios ahí frescos en la mente. ¿A fin de qué? Pues de aplicarlos, de llevarlos al terreno de la práctica. Proverbios 12:21 nos dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.